Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video de inteligencia artificial y esta vez te voy a mostrar la herramienta JitMind que nos va a permitir crear mapas mentales utilizando inteligencia artificial. La vamos a probar en nuestra versión para Windows, está disponible para Mac, para iPhone y para Android. Luego que instalas la herramienta te va a salir esta interfaz donde te dice que puedes crear un mapa mental utilizando el asistente de inteligencia artificial, un dibujo. Yo le voy a poner entiendo, y lo que te pide antes de usarla es que te crees una cuenta utilizando Gmail, Facebook o la cuenta de Apple. Yo voy a usar una cuenta de Gmail. Yo, una vez que me he logueado, aquí tengo la opción de mi cuenta. Aquí en la interfase vamos a ir directamente a JitMind, ahí, mapa mental. Aquí me dice que le ponga un prompt, escriba un texto, suba un archivo, coloque un enlace o suba una imagen. Eso va a permitir crear el mapa mental en base a lo que le pidamos. Aquí hay un ejemplo que me dice genera unas reglas gramaticales o cómo yo podría hacerlo, subir un archivo. Vamos a probar, que yo creo que es lo más práctico. Voy a subir un archivo PDF para pedirle que me cree un mapa mental basado en el contenido. Le voy a proporcionar estas diapositivas de una de mis clases que habla sobre la introducción a las plataformas de e-commerce. Vamos a ver qué es lo que hace con el contenido. Vamos a ver si es capaz de generar un mapa mental de ese tema. Vamos a esperar unos segundos. La IA está pensando, nos dice que va a tomar entre 10 a 30 segundos y lo comienza a crear. Me parece muy genial. Está tomando las ideas principales y está desglosando cada una de las partes del tema. Ok, acá tenemos, voy a reducir el zoom y pues veamos qué nos dice. Me parece que lo ha hecho correctamente, me parece genial. Ahí está el mapa, que es bastante grande porque el tema es bastante extenso. Ok, y una vez que hemos hecho, incluso podemos hacerle preguntas para interactuar usando la inteligencia artificial sobre el documento. Acá tenemos un botón de estilos para cambiar los estilos del diseño, cambiar el fondo, si quisiéramos agregar algún otro fondo, como vemos, ok, y cambiar los colores, el diseño, iconos, si quisiéramos agregar iconos. Selecciona una rama, nos dice que seleccionamos la rama y hacemos un clic para poderle aplicar diferentes iconos a nuestro mapa mental, lo cual le puede dar un nivel de personalización. Bueno, acá arriba tenemos un botón para exportar, que es lo que estábamos buscando. Lo podemos bajar en JPG, en PNG. Lo interesante sería en PDF, en HD, que es una versión Pro, por lo que veo que es de pago, pues lo vamos a exportar de forma normal. Así que vamos a bajarlo como JPG, que sería lo más práctico e ideal, como una imagen para poderlo acoplar dentro de un documento o directamente convertirlo en PDF luego. Y ahí está el documento descargado, que sí está legible. Está bastante grande, eso sí. Bueno, por el tema que fue el que utilicé, vamos a nuevamente crear otro mapa mental, pero esta vez utilizando un prompt. Yo voy a decir que me haga un mapa mental sobre las principales normas de citación y referenciación bajo APA séptima edición. Esta vez hemos usado un prompt. Vamos a ver qué es lo que hace. Me acaba de crear la información con lo cual va a ser la referenciación. Podríamos, por lo que veo aquí, reducirlo. Yo que vamos a decir que está bien que lo genere, pues nos está dando los temas que va a utilizar para crear el mapa.
y ahí está colocando toda la información, ejemplos, consideraciones especiales, recursos adicionales y todo lo demás. Citación en texto, formas generales del documento y la información principal sobre APA séptima edición. Lo interesante también de esta opción es que acá arriba tú puedes visualizar todo el contenido, le voy a decir visualizar un nodo, y te va a ir mostrando los diferentes temas a forma de una presentación que te va a permitir entender un poco mejor cada uno de los puntos. Si le hago un clic aquí, podemos también editar, quitar, borrar, agregar. Podemos seguir personalizando lo que la plataforma nos ha dado. Nuevamente lo vamos a exportar, vamos esta vez a exportarlo como Word para ver cómo nos envía a Word y exporta los datos en Word. Lo va a crear un documento, ya lo tengo creado, vamos a abrirlo, y pues básicamente lo que en Word ha hecho es lo ha transformado en una manera de resumen, pues no. Si lo pasamos nuevamente a JPG, pues nos va a crear ya una imagen como lo hizo hace un rato, con cada una de las partes, que también está genial. Ok, así que como puedes ver, es muy fácil generar mapas mentales utilizando esta herramienta, y recordar pues que tienes una cantidad limitada de creación de la herramienta, pero bueno, podrías utilizar otra cuenta ficticia pues y seguir utilizándola. Así que me parece súper buena, espero que te haya gustado, como a mí me pareció interesante, otra alternativa a tener en cuenta para poder crear mapas mentales y contenido. Si te gustó el video, déjanos un like, visítanos, suscríbete y síguenos, que siempre estamos publicando contenido interesante sobre diferentes temas. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.